Hola, bienvenidos a Sabiduría Oriental. En este espacio exploramos las tradiciones, creencias y prácticas ancestrales del lejano Oriente. Hoy nos sumergiremos en un tema fascinante, la hechicería en la cultura oriental. Desde los antiguos rituales chamánicos hasta la influencia del budismo y el taoísmo, descubriremos cómo la magia ha sido una parte esencial de las sociedades asiáticas a lo largo de los siglos. Veremos también la diferencia entre magia blanca y magia negra, así como los rituales, herramientas y figuras clave, como los chamanes y monjes. Prepárate para un viaje místico lleno de sabiduría y misterio. La historia de la hechicería en China antigua tiene sus raíces en el chamanismo y el taoísmo. En la antigüedad, los Wu o chamanes desempeñaban un papel central, actuando como intermediarios entre el mundo físico y el espiritual. Los Wu eran figuras respetadas que se encargaban de rituales para apaciguar a los espíritus, invocar la protección divina y curar enfermedades. Estos rituales estaban profundamente conectados con la creencia en los espíritus ancestrales y las fuerzas invisibles que influían en los acontecimientos naturales y la vida diaria. Los Wu utilizaban danzas extáticas, cánticos y herramientas como tambores y espadas rituales para comunicarse con los espíritus. Un ritual chamánico típico implicaba la invocación de los ancestros o deidades para pedir protección contra enfermedades o desastres naturales. Los chamanes también realizaban exorcismos para expulsar espíritus malignos, utilizando talismanes y amuletos de protección que se colocaban en las puertas de las casas o se llevaban en la ropa. El taoísmo, que surgió alrededor del siglo IV a.C., absorbió muchas de las creencias chamánicas y las integró en sus prácticas mágicas y religiosas. Los taoístas, además de buscar el equilibrio entre el yin y el yang, practicaban la alquimia, buscando la inmortalidad a través de elixires y otros métodos esotéricos. Una práctica característica de la hechicería taoísta es el uso de talismanes mágicos o fu, que eran símbolos escritos con caracteres especiales para invocar protección, salud o fortuna. Los talismanes, una vez escritos por un maestro taoísta, se quemaban o se colgaban en lugares importantes, como hogares o tumbas, para garantizar la influencia de las fuerzas celestiales. El fu también se utilizaba para controlar demonios o invocar espíritus protectores, y sigue siendo una parte fundamental de las ceremonias taoístas. En cuanto a Japón, la hechicería se desarrolló en torno al sintoísmo y más tarde al onmyodo, una práctica que combinaba elementos del taoísmo, el budismo esotérico y la astrología china. Los practicantes de onmyodo, conocidos como onmyoji, fueron figuras prominentes en la corte imperial desde el período Heian, que fue del 794 al 1185. Se les atribuía la capacidad de predecir el futuro, expulsar espíritus malignos y controlar las fuerzas de la naturaleza. El onmyoji más famoso fue Abi no Seimei, una figura legendaria que se decía que poseía conocimientos místicos que le permitían manipular el mundo espiritual. Los rituales de onmyodo incluían el uso de talismanes con caracteres chinos, oraciones y la observación del calendario astrológico. Estos talismanes se utilizaban para desviar el mal o para protegerse de desastres naturales, como terremotos o tifones. El exorcismo era una parte importante de las prácticas onmyodo, y los onmyoji llevaban a cabo rituales de purificación llamados harae para expulsar espíritus impuros. Durante estos rituales, se utilizaban instrumentos rituales como espadas, espejos y campanas, además de la recitación de fórmulas mágicas. En el sintoísmo, religión nativa de Japón, los kami, que son espíritus de la naturaleza y de los ancestros, juegan un papel crucial. Los rituales sintoístas están diseñados para honrar a estos espíritus y asegurar su protección y bendiciones. Los sacerdotes sintoístas realizan ceremonias en santuarios para apaciguar a los kami, y se cree que ciertos objetos, como las espadas y los espejos, contienen espíritus divinos. Uno de los rituales sintoístas más conocidos es el kagura, una danza ceremonial que invoca a los kami. Durante el kagura, los sacerdotes utilizan instrumentos rituales, como ramas de sakaki, que es un árbol sagrado, para purificar el espacio y atraer la presencia de los espíritus. Si nos vamos a Corea,
el chamanismo ha perdurado a lo largo de los siglos, incluso hasta la actualidad. Conocido como muismo, esta tradición tiene como figura central a las mudang, o chamanas, y los baksu, los chamanes masculinos, quienes actúan como intermediarios entre los seres humanos y los espíritus. Estas figuras chamánicas realizan rituales conocidos como gut, que están destinados a curar enfermedades, traer buena fortuna o apaciguar a los espíritus enojados. Durante un ritual gut, la mudang entra en un trance, permitiendo que los espíritus hablen a través de ella. Estos rituales son eventos altamente simbólicos que incluyen danzas, cánticos y la quema de inciensos y ofrendas para los espíritus. Un gut para la curación de una persona enferma, por ejemplo, puede implicar la invocación de espíritus ancestrales para que guíen el alma del enfermo hacia la recuperación. Existe también una práctica llamada el budismo esotérico en Asia Oriental. El budismo esotérico, especialmente en Japón y Tíbet, ha adoptado una visión mágica del mundo. Los monjes budistas a menudo practican la magia a través del uso de mantras, sílabas sagradas y mudras, gestos simbólicos, para canalizar la energía espiritual. En Japón, la secta budista Shingon ha sido un pilar del esoterismo budista, practicando rituales mágicos destinados a purificar el cuerpo y la mente, además de proteger a los individuos de espíritus malignos. Uno de los rituales más poderosos del budismo tántrico es la sadhana, una meditación ritual en la que el practicante visualiza a una deidad budista y recita su mantra para absorber su energía y poder. Estos rituales son fundamentales en el budismo tántrico tibetano y japonés, y se consideran una forma de hechicería sagrada que transforma al practicante, llevándolo a un estado de iluminación. En el Tíbet, los lamas budistas realizan rituales mágicos complejos para la protección y el exorcismo. Usan mandalas tibetanos y objetos rituales como cuencos de agua, campanas y bajras, símbolos de poder espiritual, para invocar a las deidades protectoras y neutralizar las influencias negativas. En muchas culturas orientales, la magia y los rituales no están reservados solo para lo sagrado o lo esotérico. Están profundamente integrados en la vida cotidiana de las personas y las comunidades, influyendo en diversos aspectos como la salud, la prosperidad y las relaciones. Una de las prácticas más comunes es el uso de altares domésticos. En países como China y Japón, las familias suelen tener altares dedicados a los antepasados o a las deidades. Estos altares se adornan con ofrendas como comida, incienso y flores, y se cree que traen bendiciones y protección al hogar. En Corea, la práctica del gut, o rituales chamánicos, sigue siendo frecuente. Los chamanes, conocidos como mudang, realizan ceremonias para comunicarse con los espíritus, buscar orientación y alejar la desgracia. Estos rituales pueden abordar una amplia gama de problemas, desde curar enfermedades hasta asegurar una buena cosecha. En las zonas rurales del sudeste asiático, no es raro encontrar casas de espíritus fuera de los hogares y negocios. Estas estructuras en miniatura están construidas para albergar espíritus protectores y se hacen ofrendas con regularidad para mantener a estos espíritus apaciguados. Se cree que esta práctica mantiene la armonía entre el mundo humano y el de los espíritus. El Feng Shui, el antiguo arte chino de la ubicación, es otro ejemplo de cómo los principios mágicos se entrelazan en la vida cotidiana. Al organizar los muebles y la decoración de acuerdo con los principios del Feng Shui, las personas buscan optimizar el flujo de energía, o Qi, en sus espacios vitales. Se cree que esto trae salud, riqueza y felicidad. En Japón, la práctica del omamori implica llevar pequeños amuletos para la protección y la buena suerte. Estos amuletos se pueden comprar en santuarios sintoístas y templos budistas y se usan comúnmente para protegerse contra accidentes, enfermedades y otras desgracias. Incluso en entornos urbanos, estas prácticas persisten. Por ejemplo, en la Tokio actual, no es raro ver a hombres de negocios visitando santuarios para orar por el éxito antes de reuniones o exámenes importantes. Esta mezcla de lo moderno y lo místico muestra cuán profundamente arraigadas están estas tradiciones en el tejido cultural. Estas prácticas cotidianas resaltan la perfecta integración de la magia y el ritual en la vida de las personas en las culturas orientales. Sirven como un recordatorio de la creencia perdurable en las fuerzas invisibles que dan forma a nuestro mundo, guiándonos y protegiéndonos en nuestros esfuerzos diarios.
Impacto de la modernización y las creencias occidentales. Con la llegada de la modernización y el avance del racionalismo en Asia, las prácticas chamánicas y mágicas han experimentado un declive, especialmente en áreas urbanas donde las ciencias modernas han reemplazado gran parte de las creencias tradicionales. En China, durante el gobierno comunista, el uso de la magia y la hechicería fue visto como superstición y fuertemente reprimido. Sin embargo, muchas de estas prácticas han sobrevivido en las zonas rurales, donde la hechicería sigue siendo una parte integral de la vida espiritual. Espero que hayas disfrutado descubriendo cómo estas antiguas prácticas siguen influyendo en la espiritualidad y la vida moderna. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte al canal para seguir explorando juntos más sobre la sabiduría ancestral de Oriente. Además, activa la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Gracias por acompañarme en este recorrido místico. Namaste.